Bienvenido una semana más a esta nuestra jornada que hemos llamado Amando a mi prójimo. Se dice sencillo el amar a alguien. De hecho, hay canciones, hay poemas, pero cuando empezamos a diferenciar entre el verdadero amor que nos describe 1 Corintios 13 y la pasión de un momento, de unas semanas, hasta de unos meses, hay gran diferencia. Así que tenemos que aprender, tenemos que hacer un esfuerzo intencional para aprender a amar a la gente como Dios la ama. De hecho, en Génesis dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y esto significa que Dios es amor y nosotros tenemos que amar como Dios ama. Así que en esta lección del día de hoy quiero que nos enfoquemos en el amor a mi prójimo. Significa también ayudar a aquellos que están heridos. No solamente me estoy refiriendo a las heridas físicas, suponiendo a alguien que está en un accidente automovilístico, sino también en ayudar a alguien que tiene heridas del alma. Y para esto nos vamos a enfocar en la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano hay tres personajes protagonistas que van a estar representando tres actitudes que podemos tener. También puede ser tres personas con diferentes actitudes o hay veces que, para ser sincero, podemos ser nosotros mismos en diferentes estados de ánimos y estar teniendo las tres actitudes en diferentes tiempos. Entonces tenemos que analizar esta parábola y nos vamos a encontrar que hay dos actitudes incorrectas y una que es correcta. Pero para iniciar bien, déjame empezar con la primera, que es la respuesta incorrecta número uno, que cuando veo a alguien que está lastimado, a alguien que está herido, mantengo mi distancia. Y como te menciono, voy a leerte en Lucas 10 lo que es la parábola del buen samaritano. Y en el verso 30 y 31 dice, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad de que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. Ah, a propósito, subrayé allí esa palabra, un sacerdote, porque en el tiempo de Jesús, de hecho Jesús es el que está contando esta parábola. Parábola lo que significa es un ejemplo. Jesús era una de sus maneras favoritas de enseñar a través de ejemplos y entonces él está poniendo el ejemplo de un sacerdote de la ley. En la cultura judía, un sacerdote era aquel que representaba la ley de Dios, aquella persona que debería de tener un comportamiento ejemplar, que con su vida estaba representando cómo se debía de comportar alguien que conocía la ley de Dios. Entonces nos está dejando bien claro Jesús de que este sacerdote, no por conocer la Biblia o la ley, estaba poniéndola por obra. Estaba de hecho teniendo una actitud de mejor mantengo mi distancia. Si no veo el problema, aparentemente no existe. Esa era la actitud que estaba teniendo este sacerdote, el que pues cierro los ojos ante el dolor y como te menciono, muchas veces, para serte sincero, yo mismo he tenido esa actitud. Veo el dolor y como es tan grande la necesidad, pues prefiero mejor en lugar de hacer algo por la persona o personas o la circunstancia a la que estoy viendo, pues mejor mantengo mi distancia, me volteo. No sé si alguna vez te ha pasado que llegas a un semáforo y te encuentras a alguien que está pidiendo dinero y como no traes o simplemente no quieres darle dinero, pues simplemente te volteas para otro lado. Y eso es mantener mi distancia. Entonces me volteo por otro lado, así como que estoy viendo el carro de al lado y entonces ¿por qué hacemos eso? Porque estamos pretendiendo mantener nuestra distancia para no involucrarnos en la necesidad. Entonces, como te menciono, esta es una actitud incorrecta que Jesús está enfatizando. Y en esta misma parábola, cuando la seguimos leyendo, nos encontramos otro personaje. Y esto me lleva a la segunda actitud incorrecta, y es que soy curioso, pero no me involucro.
Soy curioso, así como cuando hay un accidente en la carretera y entonces los carros van pasando por un lado y nos asomamos por la ventana para ver qué pasó, si qué tan mal quedó el carro, si hay alguien, si está la ambulancia allí. No, pues más despacito pasan los carros porque estamos teniendo esa actitud de soy curioso, pero no me quiero involucrar. Y entonces Jesús esta actitud la explica con el personaje que viene a continuación. Lucas 10:32 dice, de la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Entonces, en esta ocasión está siendo un levita. Un levita es o era en la cultura judía, en la época de Jesús, alguien que estaba encargado de los sacrificios que se ofrecían en el templo a Dios. En el tiempo actual hay veces que en las iglesias se les menciona a aquellos que están encargados de la música, a los levitas. Bueno, eran las personas que estaban ofreciendo las ofrendas a Dios. O sea, que eran personas que también, al igual que un sacerdote, conocían la ley, conocían las reglas de Dios, conocían lo que le agrada a Dios y lo que no le desagrada. Y entonces me encuentro que este levita pues tiene esa actitud de me asomé a ver, pero no me involucré. Y pues esta actitud es a veces la que nos podemos encontrar en una reunión donde la gente dice saber de Dios, llámese una congregación, una iglesia o un grupo pequeño, donde vengo y escucho, pero puedo escuchar todo el día Biblia, pero no me pidas que haga algo. No me pidas que me involucre en algo o que ayude en algo o que haga un esfuerzo más allá del que estoy haciendo porque entonces ya no me involucro. Si me pidieron traer las galletas, ay no, no, fíjate que ese día voy a faltar. O en la congregación, fíjense que ocupamos ayuda con los niños. Uy, no, no, los niños ni en salsa verde me gustan. Y entonces nos mantenemos a la distancia. Entonces, no es casualidad que Jesús está utilizando estas dos figuras, un sacerdote y un levita, para ejemplificar las actitudes incorrectas. Y tampoco es casualidad que el siguiente personaje es un samaritano. Y este samaritano es el que va a ejemplificar la actitud correcta. Y entonces esto me lleva a la actitud número 3. Me acerco lo suficiente para atender. El buen samaritano, por eso se le llama así a esta parábola, es aquel que sí se acercó y ayudó. Y entonces viene en Lucas 10, versículos 33 al 37, y dice así, pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre, y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo y si necesita más te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los tres crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? Quien está haciendo esta pregunta es Jesús. Le está preguntando a aquellos que están escuchando la parábola. Y dice, contestó el experto de la ley, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En el contexto en el que está Jesús diciendo esta parábola, este ejemplo, había una gran rivalidad o racismo entre los judíos y los samaritanos. No sé si te suena familiar cuando hay alguien inmigrante que está en un país que no es el suyo, que es tratado con racismo, se le trata como un ciudadano de tercera clase, se le trata con actitudes despectivas. Bueno, esa era la misma situación que estaba viviendo los judíos con los samaritanos. Y los samaritanos era el pueblo minoritario, era el pueblo que no tenía buenos recursos, era la gente que hacía el trabajo que nadie más quería hacer. Y como te digo,
La Biblia, escrita hace más de 2000 años, esta parábola es tan relevante como si se hubiera escrito hoy en la mañana. Y entonces Jesús está diciendo, no importa cómo te estén tratando los demás. De hecho, no importa ni siquiera si son de tu nacionalidad, de tu raza, de tu cultura, el buen samaritano está ayudando a esta persona que está tirada y lo está ayudando. Y Jesús está haciendo del buen samaritano el héroe de la historia. Am, entonces, como te menciono, pueden ser tres personas que tengan estas actitudes, pero debemos de cuidar nuestro corazón a no ser nosotros los que a veces tenemos estas actitudes dependiendo de nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo va a depender más allá de las emociones. El amor produce emociones, emociones de cariño, de afecto, pero se empezó como una decisión. A diferencia de lo que nos platica Hollywood, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todo inicia con una decisión de amar y entonces se va a producir el sentimiento. Entonces, vamos a ver cómo se acercó este buen samaritano. Se acercó y decidió ayudar a aquella persona que no era su ni siquiera familiar, no era su conocido. Él tomó la decisión. Y entonces me gustaría centrarnos en esta actitud correcta. Y te voy a mencionar rápidamente 4 pasos para mostrar la misericordia. Lo primero que hizo este buen samaritano fue que vio la necesidad. Vio la necesidad. De hecho, tú y yo estamos rodeados de gente que necesita o que está lastimada o que está pasando por tiempo difícil. De hecho, allí en el grupo donde estamos, allí estoy seguro que hay gente que tiene necesidades emocionales o que tiene necesidades económicas o de salud. Simplemente hay veces que no lo decimos, pero si en verdad queremos aprender a amar a nuestro prójimo, debemos de estar dispuesto a ver. Debo de ver las necesidades de la persona a mi alrededor. Y la misericordia, el amor a mi prójimo, siempre va a empezar a través de los ojos. Tengo que estar dispuesto a ver y poner atención. Para decirlo de una manera más correcta, el enemigo de el ver la necesidad de mi prójimo es el vivir a las carreras, el vivir a prisa, el vivir siempre con el tiempo medido. De hecho, esto lo digo siendo yo el primero que está aprendiendo de esta serie porque tiendo a que mi vida es muy ajetreada, muy llena de compromisos, porque hay veces que no planeo bien mi día y me pongo más compromisos de los que en realidad puedo cumplir en un día. Entonces, el andar siempre con la agenda, una cosa tras otra, tras otra, tras otra, eso va a ser enemigo de ver las necesidades de mi prójimo, porque estoy tan enfocado en lo que me falta por hacer, en mi lista de cosas que tengo que cumplir en el día, que voy a ver la necesidad de mi prójimo como una distracción, como un estorbo y hasta como algo que a mí no me corresponde. Entonces, debo de tener en cuenta que las necesidades de mi prójimo, si no escucho la voz de Dios, las voy a ver como una distracción. Ah, entonces la necesidad inicia por ver, ver. Y en Lucas 10:33 vemos que el buen samaritano dice, entonces pasó un samaritano despreciado y vio al hombre. O sea que este buen samaritano tenía negocios que ir a hacer, iba camino a algún lugar, sin embargo, se tomó el tiempo de ver al hombre y de sentir compasión por él. Cuando yo le bajo el acelerador a mi día, cuando dejo de andar a las carreras, esto hace que haya compasión en mi corazón porque estoy dejando de voltear a ver mi lista de cosas que hacer para voltear a ver la necesidad de la gente, de meditar, de estar en comunión con Dios. En 1 Corintios 10:24 lo dice así: no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás.
Wow, qué clarito, ¿verdad? O sea, deja de estar buscando tu lista de cosas que hacer y voltea a ver la necesidad de los demás. Entonces, eh, para yo poder ver la necesidad de mi prójimo, tengo que quitar cosas de mi agenda, quitar cosas de mi calendario, cosas que tal vez me gusten, cosas que no son malas, pero para dar el lugar a poder amar a mi prójimo, tengo que desacelerar, el ir un poco más despacio. La segunda cosa que hizo el buen samaritano es que se compadeció. Debo de compadecerme con el dolor de la gente. Y entonces veo el dolor con mis ojos, pero me compadezco con mis oídos. ¿A qué me refiero con esto? A que el escuchar. Una lección que aprendí de mi esposa es que cuando recién nos casamos, llegaba del trabajo y me platicaba lo que le había salido mal en el día y entonces yo tenía la tendencia a querer arreglar su día, a decirle qué es lo que tenía que hacer, a decirle cómo tenía que solucionar las cosas, hasta que un día ella me dijo, no te estoy pidiendo que me digas qué hacer, solamente te estoy pidiendo que me escuches. Y en ese día aprendí a que una de las cosas que podemos hacer que reflejan compasión hacia mi prójimo es el de escuchar, sin querer que la gente termine pronto, sin interrumpir. De hecho, entre más grande es el dolor de alguien, menos palabras debes de decir. Déjame te lo repito. Entre más grande es la pérdida o el dolor que está sufriendo una persona, más silencio debo de guardar y más atención debo de poner con mis oídos. Entonces, no se trata de escuchar para decirle a la gente qué hacer, sino simplemente el decirle, aquí estoy. Un ejemplo de esto lo encontramos en los amigos de Job. Iban muy bien, compadeciéndose de él, lo estaban ayudando muy bien hasta que empezaron a hablar. Puedes leer ahí en la historia, en el libro de Job. Pero Gálatas 6.2 lo dice de una manera más sencilla. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Entonces, si queremos obedecer la ley de Cristo, debo de llevar la carga los unos de los otros, porque el día de mañana puedo ser yo o voy a ser yo. No se trata de si voy a o no voy a hacer yo, se trata de cuándo, porque todos pasamos por tiempos difíciles. Segunda de Corintios 1.4 dice, Él, o sea Jesús, nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Recibo compasión para yo poder dar compasión. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Una de las maneras en las que aprendemos a ser compasivos es cuando hemos pasado por un tiempo difícil. Y qué mejor manera de que alguien sienta compasión por una persona que tiene un hijo en el hospital que otra que está viviendo algo similar o que ya vivió pasó por una situación similar. Entonces, las situaciones por las que pasamos muchas veces Dios las permite para enseñarnos a ser compasivos. Déjame decirte algo que es muy fácil hacer. Cuando yo veo una necesidad muy grande, es más fácil juzgar a la persona, echarle la culpa. Déjame te doy un ejemplo. Hay veces que vemos una persona en el semáforo, como te menciono, o un vagabundo caminando por la calle, y entonces en lugar de ayudarlo, es más sencillo el juzgarlo y decir, no, esa persona está así porque quiere. No, pues es que en este país quien quiere puede salir adelante. Él vive así porque pues esa es su decisión. Y entonces empezar a juzgar eh, en lugar de tener compasión. Entonces, el juzgar cualquiera lo puede hacer. El tener compasión no cualquiera. Judas 1.22 dice, tengan compasión de los que dudan. Entonces, cuando pasamos por tiempo difícil es cuando aprendemos a ser compasivos. La tercera actitud que tuvo el buen samaritano fue la de aprovechar el momento y satisfacer la necesidad. Él pudo haber argumentado en su mente muchas excusas, voy rumbo a un negocio que tengo pendiente, ¿por qué no nadie más lo ayudó? Pasó un sacerdote, un levita, y ellos son los que representan a Dios, ellos debieron de haberlo ayudado y él haber seguido. Pero él no hizo eso. Él aprovechó el momento para satisfacer la necesidad.
Y en Proverbios 3, versículos 27 y 28 dice, no te niegues un favor a quien te lo pida. Si en tus manos está otorgarlo, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Entonces, el buen samaritano tal vez sabía esta parte de Proverbios, no lo sabemos, pero lo hizo. Lo hizo. ¿Y qué era lo que él tenía en sus manos? Mira, el versículo 34 dice, entonces se acercó al hombre y derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Aquí el buen samaritano lo que tenía era vino, aceite, y no es que fuera a preparar una ensalada. No, simplemente era lo que él tenía en sus manos y el vino, estoy seguro que lo utilizó como alcohol para limpiarle las heridas, el aceite para, después de haberlo limpiado, era el humectante de aquel entonces para que no ardiera las heridas que tenía y probablemente tomó de su túnica o cobijas que él tenía allí montado en su animal para hacer vendas, porque dice que vendó sus heridas y que era algo más que tenía este buen samaritano, tenía un animal de carga y dice que lo subió a su animal de carga y después de allí lo llevó a una posada. No había hoteles en aquel entonces lo llevó al equivalente a un hotel que era una posada para que lo cuidaran. Entonces podemos aprender de este buen samaritano que las necesidades, los problemas que pudiéramos ver como tragedias son el momento clave indicado para nosotros ser embajadores del reino de los cielos y representar a Dios y comportarnos con compasión, con misericordia, no con regaños, no con juicios, no con argumentos, sino callados, con acciones, abrazar, vendar, cuidar a aquella persona que está pasando por tribulación. No sé a ti, pero a mí lo que quebró mi corazón de piedra cuando no conocía a Jesús y me llevó a caer de rodillas ante la cruz fue el amor de Dios, que yo sabía, yo mismo sabía que merecía castigo, que merecía el estar lejos de Dios. Sin embargo, Él en una actitud de misericordia me abrazó y me perdonó. Cuando nosotros nos comportamos de esa manera es cuando la gente cae rendida a los pies de Cristo. La cuarta actitud que tuvo el buen samaritano fue que gastó. Debo gastar lo que sea necesario. Y sí, siendo sincero, siendo honesto, el amar a alguien no le va a costar a la persona que recibe el amor. Para él va a ser gratis la misericordia, pero a aquel que tiene el acto de amor, de misericordia, esa persona va a gastar, esa persona va a pagar el precio. Y siempre hay un costo para la bondad, siempre hay un sacrificio en el servicio. Y el buen samaritano, como te menciono, eh, invirtió tiempo, invirtió su aceite, invirtió su vino y cuando estudiamos la historia, en ningún momento dice que él haya recibido algo a cambio, que aquella persona ya que despertó le dio una recompensa o que no dice nada de eso, pero es Dios quien nos está diciendo, yo te voy a pagar. ¿Dónde no lo dice? No lo dice en Isaías 58, versos 10 y 11 viene una tremenda promesa. Si tú dedicas a ayudar a los hambrientos, a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Será como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. ¡Wow! ¡Qué promesa de Dios! Entonces, aparentemente, este buen samaritano no recibió recompensa, pero no la recibió de manos de el herido, ni de ninguna persona física, pero aquí en Isaías nos dice que Dios mismo es quien nos va a pagar. Así que yo te animo que cuando veas una necesidad, inviertas tu tiempo, inviertas tu talento, inviertas
lo que tengas que invertir, sabiendo que es Dios quien te lo va a pagar. No debemos de tener esa falsa expectativa de que la gente me tiene que agradecer, de que la gente tiene que vivir haciéndome caravanas cuando yo hice un favor a alguien. Tengo que entender que estoy sembrando y que lo estoy haciendo como un embajador de Dios, sabiendo que Dios ya lo hizo por mí y que Dios me está dando el mandamiento de amar a mi prójimo. No amo esperando algo a cambio, amo buscando reflejar la gloria de Dios en agradecimiento porque Dios ya me amó. Proverbios 11:17 dice, a su alma hace bien, al hombre misericordioso. Otra ventaja es que cuando tú gastas, eso aparentemente lo perdiste, pero en realidad estás llenando tu alma de gozo, de satisfacción. Y en estos tiempos de materialismo, hay tanta gente que vive con un vacío en su corazón porque ignoran que el amar al prójimo, ayudar a los demás, invertir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos en otra persona que no sea yo, eso es lo que satisface el alma. Eso es lo que me alimenta. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán la misericordia. Santiago 2:20 dice, la fe sin obras es muerta. Y bueno, qué mejor el cerrar esta lección con preguntas para meditar. Te voy a recordar las dos reglas que tenemos. La primera es la de la confidencialidad, que lo que se habla en el grupo ahí se queda en el grupo. Y segundo, el darle tiempo a los demás a que participen. Así que mantén tus comentarios concisos, precisos, para darle tiempo a todos en el grupo para que participen. Las preguntas número 1, comparte un momento de tu vida cuando otros creyentes te dieron consuelo o te ayudaron en alguna necesidad. Número 2, el versículo de hoy para memorizar dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Y la pregunta es, comparte un tiempo cuando te diste cuenta de que eso era una verdad en tu vida. Número 3, ¿qué puedes hacer con lo que has pasado? La Biblia dice, Dios nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Esto está en 2 Corintios 1:4. Y entonces la pregunta es, ¿qué consuelo te ha dado Dios cuando estabas pasando por dificultades? ¿Cómo puedes ofrecer este consuelo a otros que están sufriendo? Y número 4, el buen samaritano nos enseña que las oportunidades de ministerio son generalmente inesperadas, por lo que debemos de estar dispuestos a ser interrumpidos. Piensa en un tiempo cuando Dios te mostró una oportunidad de ministerio inesperado solo para ti. ¿Cómo sabes que fue diseñado por Dios? Te dejo con estas preguntas de reflexión, te agradezco tu tiempo y los espero la próxima semana.